Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta experiencia en exactamente 4 minutos para que por favor nos mantengamos conectados. Estamos esperando que más personas se conecten. Bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. Estamos próximos a comenzar en un ratico más. Bueno, muy buenas noches con todos. Quiero darles la cordial bienvenida a este espacio que hemos creado para ustedes. Es una experiencia a la que hemos denominado un viaje al centro de tu mente. En este espacio en el que nosotros vamos a compartir el día de hoy, vamos a tratar y vamos a topar algunos temas que son esenciales dentro de lo que tiene que ver con el mundo del desarrollo humano. Voy a comenzar por decir lo que no vamos a hacer, para comenzar. ¿Sí? Lo que no vamos a hacer aquí es vender humo. Lo que no vamos a hacer aquí es topar aspectos relacionados con temas de desarrollo humano que son triviales, como algunos términos que hoy se están mencionando, como el tema de la felicidad, la resiliencia, la abundancia, el universo y otras tantas cosas más,
que si bien es cierto, son respetables desde el punto de vista de quienes los manejan, definitivamente lo que se ha podido detectar a lo largo del tiempo es que lo único que están generando es muchísimo dolor y mucha frustración en la gente. Nosotros estamos mirando redes sociales que están plagadas permanentemente de información sobre los secretos, los tips, las recetas para poder alcanzar la felicidad. Y una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender es que coincidencialmente se ha hecho un análisis a nivel sociológico y antropológico y esta es una de las épocas de mayor nivel de depresión de la sociedad. Es decir, suena hasta contradictorio el hecho de que si nosotros tenemos, por un lado, una, una cantidad de herramientas de información que nos puede llevar a la felicidad, lo que nosotros estamos viendo allá afuera en realidad es gente con depresión, gente con ataques de pánico, con crisis de ansiedad y con procesos de rupturas permanentes a nivel de pareja, a nivel familiar y también con problemas a nivel de padres de hijos y también con problemas a nivel corporativo, cuando vemos gente que no logra crecer, no logra ascender, cuando vemos líderes frustrados dentro de las empresas que lo que hacen es aprovechar que tienen equipos para poder ir a partir de la jerarquía y a partir del uso y el abuso del poder, pues evidentemente ir a sacar sus frustraciones en las oficinas con sus colaboradores. Vemos actualmente también una sociedad cuyos valores han cambiado. No podemos decir que no hay valores, porque sí los hay. Quizás han cambiado en relación a los valores del pasado. Cuando nosotros entendemos que actualmente, por ejemplo, las cosas que están gobernando el mundo están directamente relacionadas más con el tener que el ser. Tampoco vamos a ser altruistas y nos vamos a volver mágicos, holísticos, en el sentido de tratar de transformarle a toda persona en una persona que no tiene defectos, en una persona que va a ser perfección total, porque eso simple y llanamente, por un lado, no existe y por el otro lado, pues de alguna forma no genera equilibrio. Equilibrios sostenibles, equilibrios saludables, ya que todos nosotros somos luz y somos sombra. Entonces, lo que vamos a tratar de ser es muy pragmáticos en todo lo que hoy voy a tratar de explicarles a partir de lo que es el ejercicio de la mente. Mi nombre es Daniel Sánchez Pazimiño, trabajo desde hace aproximadamente 12 años ya en el mundo del estudio de neurociencias aplicadas. Mi formación es de ingeniero comercial, pude estudiar una maestría también en una universidad, en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, y de ahí para acá todo mi trabajo ha estado relacionado con el estudio del mundo del cerebro, con, gracias a Dios, porque lo reconozco como una bendición, los mejores neurólogos de Latinoamérica. He podido trabajar y hemos podido desarrollar algunas herramientas neurocognitivas para el tema del desarrollo humano. Vuelvo y repito, una de las características probablemente que ustedes van a encontrar en todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante es precisamente el hecho de generar respuestas y generar soluciones prácticas para muchos de los problemas que quizás ustedes están enfrentando, porque yo también los he vivido, porque yo todavía los tengo y porque aquí, vuelvo y repito, no estamos hablando entre iluminados, sino entre personas que realmente tenemos necesidades y que tenemos herramientas para poder lograrlo. ¿Cómo se va a dividir y cómo va a funcionar esto que nosotros tenemos hoy? Esto que nosotros tenemos hoy es una charla de aproximadamente 30 minutos, que nos esperan 30 minutos. Les pido lo siguiente, todas las cosas que a ustedes les suenen interesantes o que surjan inquietudes en su mente, les voy a pedir por favor que las anoten, porque al final vamos a abrir un espacio en donde de forma escrita o de forma verbal voy a responder las preguntas de ustedes. El día de hoy hemos venido a dar respuestas. No hemos venido a generar expectativas, sino a dar respuestas. Una vez que nosotros observamos esto, pues vamos a ir conversando. Les pido también al mismo tiempo que estén atentos a muchos de los datos y la información que voy a ir dando a lo largo de esta plática, de esta conversación, que la hemos preparado con todo el ánimo de servicio primero, para que ustedes al final también pueda hacer que yo haga algunas preguntas en el caso de reforzar a ver si es que existe un proceso de aprendizaje en el lado de ustedes
y también, evidentemente, dejar información profunda, información relevante en la vida de ustedes. Entonces, eso es tremendamente importante. Tengan una hoja, tengan un bolígrafo cerca para que no se pierdan ninguno de los detalles de lo que vamos a tratar, porque hoy se va a hablar sobre el tema de neurociencias aplicadas. Y justamente es por ahí por donde quiero comenzar. La palabra neuro se está utilizando de una forma desparpajada. A veces hasta puedo decir un poco insolente, ya porque se le ha puesto la palabra neuro absolutamente a todo. Ustedes ahora van a encontrar el neurogato, el neuroperro, el neuroborrador, el neuro todo. A todo le están poniendo la palabra neuro porque evidentemente es una palabra que atrae, que jala atención, pero lastimosamente debo ser claro en que esto ha ido desgastando al mismo tiempo la mayoría de los actos y de los procesos que se han ido generando a partir de este tipo de trabajos. ¿Por qué involucrar la palabra neuro? ¿Qué es la neurociencia? ¿Cómo funciona la neurociencia dentro del desarrollo humano? He tenido, les decía, la suerte de trabajar con algunos neurólogos que están basados en el tema del desarrollo humano y a lo largo de mi vida también he podido conocer algunos neurólogos y neurocirujanos basados en el tema de la medicina y en todo lo que tiene que ver con la relación de la curación y la parte sanitaria. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre un neurólogo y el trabajo que nosotros hacemos como empresa? Es muy importante entender esto. El cerebro tiene básicamente dos tipos de trabajos. Un trabajo está basado en el tema del funcionamiento fisiológico del sistema nervioso central. Para todos es sabido y probablemente para algunos quizás un poquito con más profundidad que a otros, pero debo explicarles que nuestro cerebro es el órgano rector de nuestro sistema nervioso. Todo lo que tú tienes como impulsos, todo lo que tienes como motricidad, todo lo que tienes como sudoración, todo lo que tienes como sistema cardíaco, todo lo que tienes como sistema respiratorio y el funcionamiento de cada uno de los órganos desde el punto de vista fisiológico está regulado y comandado por tu cerebro, que es este órgano central que lo tenemos encima de los ojos. ¿Ok? Así es que eso es importante entender. Ahora, ¿de qué se encarga la medicina? ¿Cuál es la labor de un neurocientífico desde el punto de vista de la medicina? Justamente de estudiarle al cerebro como órgano rector en cuanto a tema de cada una de las zonas, más o menos se entiende que hay entre 48 y 56 zonas actualmente en el cerebro que se han descubierto en cuanto al tema del funcionamiento, además de que tenemos un cerebro tremendamente especializado, es como que hace las cosas por sectores, no todo el cerebro hace al mismo tiempo las cosas, y lo que buscan es entender primero el funcionamiento para que a partir del funcionamiento se puedan entender temas como procesos neurodegenerativos, problemas neurofisiológicos, también de daños o de complicaciones cuando nace un niño. Ahora se está estudiando mucho, por ejemplo, el tema del trastorno de déficit de atención. No sé si ustedes han escuchado, a los niños ahora prácticamente a todos les dicen que tienen un trastorno de déficit de atención y eso normalmente es catalogado de una forma interesante por los psicólogos que no cuentan con un electrocefalograma ni con una resonancia magnética funcional para poder medir si realmente la corteza reticular, que es la zona del cerebro, tiene algún daño neurofisiológico primario, es decir, si vino ya del vientre con algún problema, esta corteza reticular, que es la que se encarga de mantener los procesos de atención por más tiempo. Por lo que si es que en el caso de alguno de ustedes, y solamente haciendo un paréntesis, a alguno de los niños de ustedes le están diciendo que tiene trastorno de déficit de atención, tengan mucho cuidado, porque eso en realidad no tiene que ser catalogado ni por el profesor, ni la profesora del colegio, ni por el psicólogo, ni la psicóloga del colegio, ni siquiera por un psiquiatra, sino por un neurólogo. Eso es importante entender porque debe partir también de una resonancia magnética funcional que permite entender cómo está funcionando el cerebro de la persona y cuál es el uso de las distintas zonas. Entonces, los médicos están básicamente relacionados con esto, con el funcionamiento del cerebro, las distintas zonas, cómo están de alguna forma interrelacionándose también entre ellas y evidentemente también predecir si es que existen problemas neurológicos
que podrían a la larga detonar problemas neurodegenerativos como el Parkinson, el Alzheimer, todo lo que hoy tenemos también como las crisis de ansiedad, los ataques de pánico, los procesos depresivos crónicos y también evidentemente la aparición de, por ejemplo, el envejecimiento o la demencia senil prematura, que hoy también está comenzando a entenderse. Para que ustedes también entiendan y tengan información primaria sobre este tema cerebral, el COVID ha tenido un impacto muy fuerte a nivel cerebral, principalmente en lo que tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo y también aspectos como la memoria, déficit de atención y algunos otros problemas que evidentemente ya son, les podría decir, materia de explicación de los médicos. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? Actualmente ya tenemos un gran desafío con nuestros cerebros si lo vemos desde un punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Porque la cantidad de información que teníamos desde el año 90 hasta este año, que estamos hablando aproximadamente solo de 31 o 32 años, se ha incrementado de una forma geométrica. Es increíble la cantidad de información que nosotros actualmente tenemos en nuestro entorno. Más o menos para que ustedes me entiendan, para tomar una dimensión, es difícil a veces hacerse la idea mental de lo que les voy a decir, pero la información tenía un tamaño hasta el año 90 de 30,000 bits de información por segundo. Es bastante información, eso, pero era poco en realidad con lo que tenemos hoy. Eso llevaba a que nosotros tengamos que guardar mucha información en nuestro cerebro. Les recuerdo que para poder tener un teléfono, por ejemplo, de un local, tenías que guardarlo en la memoria. Para poder ser un profesional, te tomaban los exámenes de memoria. Para que tú tengas datos, información de primera mano, tenías que usar la memoria. ¿Quién no sabía el teléfono del abuelito, de la abuelita, del papá, de la mamá, de la oficina, las direcciones? Los cumpleaños, acuérdense, las generaciones anteriores, como los baby boomers nacidos entre 1945 y 1964, eran incluso, tenían que saberse hasta los santos, que era San Pedro y San Pablo, San Luis, bueno, todos, San Jorge, San José, todos sabían. 19 de marzo, dice, ya va a llegar el santo del abuelito. Todo eso sabían, acuérdense cómo funcionábamos. Y en los colegios se hablaba mucho de los exámenes cuando nos decían, papel y lápiz, no quiero ver nada sobre el pupitre, voy a tomar el examen y prácticamente tenías que ser una enciclopedia en dos patitas. Eso era básicamente lo que pasaba hace mucho tiempo. Pero ¿qué está pasando hoy? ¿Qué pasó después? Pues básicamente, para no alargarme mucho en este tema, porque quiero mostrarles cuál es el primer reto o primer desafío de este viaje al centro de tu mente, es entender que actualmente y después del COVID, con todo lo que es la aproximación del mundo virtual, con lo que hemos visto con nuestros hijos, nosotros mismos al estar entrando en el mundo virtual a través de este tipo de mecanismos como el Zoom, como el Google Meets, como, bueno, toditos el Webex2Go, toditos estas plataformas, nos han llevado a generar un proceso de crecimiento exponencial de la cantidad de información con la que contamos. Y pues actualmente estamos hablando de haber pasado de 30,000 bits de información por segundo a 600,000 bits de información por segundo. Es decir, una multiplicación exponencial del 200% por encima de lo que estaba pasando antes. Entonces dice, oye, Daniel, pero eso es una gran noticia, qué bueno que tengamos más información. Sí, pero el problema es que todavía el modelo educativo dado en 1882 por el modelo prusiano de Napoleón Bonaparte, que es el modelo basado en el uso de la memoria, todavía sigue en los colegios y en las escuelas. Entonces el problema es que nuestros cerebros no están siendo entrenados para procesar toda esa cantidad de información que actualmente tenemos. Esto genera el hecho de que nosotros, ustedes, por ejemplo, yo, en mi caso, soy generación X, nacido entre el año 1965 y 1985, nosotros que tenemos un cerebro basado en el hipocampo cerebral, que es la zona de la memoria para guardar información, como les decía hace un momento, tengamos que enfrentarnos a las nuevas generaciones, y les digo enfrentarnos, deberíamos aprender a coexistir, pero en realidad nos enfrentamos con las nuevas generaciones que en realidad están generando procesamiento de datos, tienen cada vez sistemas límbicos, es decir, el hipocampo cerebral o la zona de la memoria es más pequeño y en cambio procesan mucho más rápido la información, tienen cerebros de Windows porque tienen abiertas 5 o 6 ventanas alrededor,
Recordemos qué es lo que pasa cuando estamos hablando con nuestros hijos. Ustedes van a ver que está viendo tu teléfono, que tiene prendida la televisión al mismo tiempo y está haciendo varias cosas y nosotros tenemos un cerebro que solo puede hacer una. Entonces tenemos cerebros que no han sido entrenados para procesar tanta información, que está generando una confrontación entre generaciones, que está generando un rompimiento de las familias, que está generando un rompimiento de la comunicación y que evidentemente ahora lo que nos lleva es a tratar de fabricar frases como hay que sacarles a los niños de los aparatos, sáquele, no le dé el teléfono tan joven, no le deje que esté tanto tiempo frente a la pantalla. Y mi pregunta, una vez más, para comenzar a romper algunos mitos, si es que eres padre, ¿es fácil quitarles los aparatos a tus hijos? ¿Es fácil dejarle a un niño menor de... más o menos desde los 13, 14 años en adelante, es fácil no darle un teléfono? ¿Es fácil que él pierda rastros de coexistencia justamente con sus compañeros si no tiene un aparato? La respuesta es, el mundo actualmente es un mundo virtual, es un mundo tecnológico y aunque a nosotros, a las generaciones pasadas nos duela, eso es lo que está pasando a nuestro alrededor. Simple y llanamente es lo que está sucediendo. Tu cerebro no ha sido entrenado y entonces, ¿qué hacemos? Lo que no conocemos, satanizamos. Eso es básicamente lo que sucede. Entonces, esta primera información les doy porque hay un primer objetivo de hacer un viaje al centro de tu mente y es el hecho de que se puede realmente, Daniel, generar un proceso de entrenamiento para mi cerebro. Sí. ¿Cuántos de ustedes están directamente relacionados con el proceso de entrenamiento cerebral? ¿Cuántos de ustedes han recibido por lo menos algún tipo de información sobre lo que es el entrenamiento cerebral en escuelas y colegios? Si en este momento hago una pasada con la mayoría de ustedes y hago 3 o 4 preguntas sobre el mundo del cerebro, les garantizo que no me van a poder responder. Y preguntas sencillas, como por ejemplo, ¿en qué se diferencia el cerebro de un hombre y de una mujer? ¿Cuál es la naturaleza primaria de una conexión interhemisférica? Es decir, cómo funcionan los dos hemisferios del cerebro y cuál es la relación que existe entre ellos. ¿Existe un conocimiento básico al menos de dónde funciona la estrategia, dónde está la creatividad, dónde está la organización en tu cerebro? Eso para hablar de procesos ejecutivos. Ahora, si hablo de un tema de manejo de emociones, pues nos va a ir peor. Si yo te digo cómo manejar el miedo, cómo manejar la ansiedad, qué es la frustración, de dónde vienen aspectos como la vergüenza, cuál es el matiz que existe entre el miedo y el enojo, qué tienen que ver los dos, por qué a veces me enojo y a veces tengo miedo. ¿Qué pasa cuando mi cerebro se ve enfrentado a una amenaza? Cuál es el proceso cognitivo de una amenaza a nivel interno? No me van a poder contestar. Estoy dejando estas preguntas abiertas para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando. Se den cuenta de que todos tenemos una mente, pero no sabemos ni siquiera de cerca, peor de lejos, cómo acercarse a lo que tiene que ver con entrar en ella. Esto nos lleva justamente a entender que entonces un primer proceso a nivel cerebral es entender la parte fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro cerebro tiene un funcionamiento del sistema nervioso central primario. Eso se encargan los neurólogos. Pero el tema es que también tienes un cerebro que hace otra cosa. Tu cerebro aprende. Tu cerebro aprende. Entonces, no solo regula el funcionamiento del sistema nervioso, sino que aprende. Y esto es interesante porque en base a lo que aprende, reacciona. En base a lo que aprende, construye. En base a lo que aprende, aproxima. Y en base a lo que aprende, interpreta. Miren, en este momento estamos todos ante la misma realidad. Y les garantizo que si hago una pregunta de qué es lo que más te ha quedado de lo que he hablado, cada uno de ustedes probablemente me dé una respuesta diferente. Quiero que entiendas que desde el momento que ingresamos aproximadamente hace 15 minutos ya, hoy, en este momento, tu mente ya no tiene el mismo tamaño, porque te has enterado de cosas que no sabías. Entonces, hay frases como genio y figura hasta la sepultura, si ya nació así se ha de morir, déjeme, igual yo no quiero cambiar, si le quieren al papá, le han de aceptar como es, así me conociste, ahora ¿por qué te quejas? Le dicen, ¿no es cierto?, a la pareja. A ver, esperen un ratito. El cerebro está cambiando todo el tiempo. Y si no, les lanzo un desafío. Vayan y busquen Facebook a que vean lo que publicaban hace 7 años. A ver si no les da vergüenza. Vean con quién se llevaban hace 7 años.
Sí, ya no, pues es infeliz, dice, ya ni le he vuelto a ver. Claro, pero ese era tu mundo. Hay una frase de Jim Rohn que dice, todos somos el promedio de las 5 personas con las que más nos relacionamos. ¿Quieres saber cómo piensas? Agarra WhatsApp y mira quiénes son las 5 personas que más te escriben. Esas 5 personas son con las que más te relacionas y mira si tu vida no está relacionada con los problemas de ellos. Tu cerebro aprende de tu círculo social, tu cerebro aprende de las noticias, tu cerebro aprende de este tipo de cosas, tu cerebro aprende de lo que ves en la televisión, tu cerebro aprende de TikTok, tu cerebro aprende de las redes sociales todo el tiempo. Lo interesante es que no estamos conscientes de lo que estamos aprendiendo. El cerebro simplemente carga información y esa carga de información te va a dar después resultados, porque nuestro cerebro funciona exactamente igual que un computador o que un teléfono celular. Si tú cargas un virus, ese virus te va a dar un resultado, que es un error en el formato del programa o el funcionamiento, en el funcionamiento del celular o en el funcionamiento del computador. ¿Qué pasa si es que en algún momento decides bloquear o borrar de la memoria al infame ese que te robó la salud mental porque era un tóxico? Dicen, no, ahora me dicen tanto, dicen, es que estos son tóxicos. Ya, pero entonces si el uno es tóxico, el otro está intoxicado. O sea, también se dejó intoxicar, ¿no es cierto? Si es que de alguna forma tu cerebro decidió borrar esa información, ¿sabes qué va a pasar cuando quieras buscar algo? Va a salir file not found, que significa fila no encontrada. Entonces el cerebro funciona igual. Dice, oye, ¿qué será eso? Tengo aquí en la punta de la lengua, dice esa palabra que no me acuerdo, nunca me entra. Ya, el cerebro funciona igual que un computador. El cerebro aprende. Entonces, ¿saben qué pasa si es que la cantidad de información que está afuera cada vez es mayor y tu cerebro no tiene la capacidad de procesar y aprender a la misma velocidad? Estás generando un hiperconsumo de neurotransmisores. ¿Qué significa el hiperconsumo de neurotransmisores? Te estás comiendo tu juventud cerebral cada día, porque como tu cerebro no ha sido entrenado, cada día segrega químicos en cantidades exponenciales que no deberían segregarse y ese hiperconsumo quiere decir que te estás muriendo. O sea, perdóneme si es que tengo que ser un poco dramático, pero es la verdad. Por eso, y ustedes me van a dar la razón, yo hablo con datos, hablo con evidencias, los casos de Parkinson y Alzheimer hoy son mucho más comunes. Yo recuerdo hace 30 años, 40 años, bueno, 40 años yo estaba todavía de 6, pero recuerdo en esa época que hablar de un caso de Parkinson era algo, pero para sacar en el periódico. Hablar un caso de Alzheimer era para hablar en el periódico. O sea, qué bestia, este señor no se acuerda las cosas. Era una información tan lejana. Yo les pregunto ahora, ¿sabían ustedes que un proceso neurodegenerativo, es decir, un Parkinson, un Alzheimer, se manifiesta 25 años después de que comenzó? Es decir, 25 años después de que tuviste un impacto emocional, un estrés postraumático que afectó a tu cerebro en un estrés oxidativo, que es como poner un clavo oxidado en una bolsa de clavos en tus neuronas. Después de 25 años recién comienza a manifestarse los primeros temblores o comienzas a tener los primeros olvidos. Es decir, tristemente, y voy a ser franco, muchos de nosotros ya podemos estar con Parkinson o Alzheimer y no lo sabemos. Entonces, hay que tomar en serio esto, porque no se trata solamente de venir a vender felicidad o venir a vender la abundancia. No, es que verás, el cosmos, ¿qué cosmos? El universo es lo que tú produces con tu cerebro y con tu segregación bioquímica, el cielo y el infierno. Dice Daniel Goleman en uno de sus libros, recabado por José Ramón Ayllón en uno de los libros de antropología filosófica, y me encanta la historia, que estaba un monje sentado en el filo de un risco y se acerca por el lado derecho un samurái y le dice: maestro, perdón interrumpir tu momento de meditación, mas quiero hacerte una pregunta. Se regresa el maestro y le queda viendo y le dice: dime, ¿qué es el cielo y qué es el infierno? Le dice el samurái. Y se regresa el maestro y le dice: estúpido, preguntas cosas sin sentido. No deberías ser un samurái. Deshonras a tu legión de guerreros. Y el samurái, impactado por las palabras del maestro,
desenvaina su espada y el rato que va a bajar la espada le dice al maestro, por tu falta de respeto y deshonor, pagarás con tu vida. Y va a bajar la espada y el maestro le dice, espera, dime qué estás sintiendo, dime lo que vas a hacer. ¿Te has dado cuenta que soy uno de los ancianos más sabios? ¿Sabes el costo que esto va a tener? Que vas a tener que inmolarte después, que es ese acto en donde los samuráis se clavaban ellos mismos la espada por matar a uno de los ancianos más sabios. Se da cuenta el samurái. ¿Y saben qué le dice el maestro? Eso es el infierno. Y entonces el samurái bota la espada al piso y con lágrimas en los ojos y arrodillado le dice al maestro, maestro, perdóname, porque realmente me equivoqué. No sabía lo que estaba haciendo. Fui presa de mis emociones. Te pido me perdones y me digas cómo arreglarlo. ¿Y saben qué? Se regresa el maestro y le dice, y ese es el cielo. Nosotros estamos muy pegados a temas culturalmente como la religión. Tengo la suerte de haber estudiado teología en una certificación en Estados Unidos, con una universidad de Estados Unidos, se llama Jesus is the Lord. Y nos hemos comprado una imagen del infierno como un escenario dantesco que aparece después de que nosotros morimos. Pero algo que les quiero decir es que más allá de los procesos que van fuera de nuestra conciencia humana y están en la conciencia divina, tú puedes vivir en el cielo y en el infierno aquí mismo. Y no se trata de que, no, es que lo que hizo me las va a pagar. No, 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 no. Te estoy hablando de cómo manejas tus emociones. Te estoy hablando de qué haces con la información que te llega. Te estoy hablando de qué haces con esos episodios que a veces vives. Cada uno de nosotros tiene retos y desafíos distintos. Para algunas personas, el tema del dinero es un problema. No saben o cómo manejarlo o son muy aprensivos. Para otras personas la parte física es un problema. Para otras personas la autoestima es un problema. Para otras personas el manejo de su ansiedad es un problema. ¿Saben a qué nos hemos dedicado como seres humanos? A criticarnos entre unos y otros. Porque es más fácil mirar la paja del ojo ajeno que la viga del ojo propio. Ya estaba escrito eso. ¿En qué sentido? En que es más fácil que nosotros depositemos nuestra frustración en los demás y que no nos hagamos cargo de nosotros. ¿Y sabes qué? Eso genera dolor, porque dice Daniel tiene toda la razón, debería hacerme cargo. Claro, pero ¿sabes cómo? No, entonces tampoco tienes la culpa de no saberlo cómo hacer. Porque en el colegio te dijeron que 2 por 2 es 4, que 2 por 3 es 6, que la capital de Colombia es Bogotá, que la capital de Perú es Lima. Sí, pero ¿alguna vez te dijeron cómo funciona tu miedo y cómo gestionarlo? ¿Alguna vez te dijeron que la alegría puede terminar siendo una emoción perniciosa y dañina en la vida de un ser humano? Sí, Daniel, pero ¿cómo la alegría puede ser? Sí, porque la gente cuando está muy alegre se compromete a cosas que después no va a poder cumplir. El manejo de las emociones. Quiero que me entiendan que las emociones terminan siendo el combustible del cerebro. Y una persona que sabe manejar sus emociones se va a comenzar a llevar bien, no solo consigo mismo, con los demás y con lo que le rodea, principalmente con aspectos como el dinero, también con temas como el trabajo, con su crecimiento profesional. Todo eso comienza a funcionar de forma distinta. ¿Cómo reconocemos a una persona que no sabe manejar sus emociones? Sufre de esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Le preguntas algo y dice, y comienza a responderte con un montón de es que la mayoría de esos están relacionados con gente que está afuera. Recientemente en una capacitación hablaba con uno de estábamos dando un taller a los grupos de CEOs de los brokers. Trabajo en modelos empresariales desde hace 5 años, he construido escuelas del cerebro dentro de empresas como Banco General Rumiñahui, he entrenado vicepresidentes corporativos de 12 países, hemos hecho trabajos enormes. Para hoy estar aquí sentado frente a ti no es que he visto 2 videos de YouTube, hemos hecho estudios del cerebro profundos. Y si algo les puedo decir en todo lo que he visto, es que todo comienza con un problema y es que no sabemos comunicarnos.
Pensamos que las necesidades del ser humano se basan en el eje fisiológico, es decir, ¿cuál es la primera necesidad que tiene un ser humano? Comer y reproducirse, eso dice Abraham Maslow en 1951. Pero en mi tierra hay una frase que dice, guagua que no llora no mama. ¿Qué significa eso? Que antes de comer tienes que aprender a llorar. ¿Qué significa eso? Tienes que saber comunicarte. Y tu comunicación se basa en el ejercicio de las emociones y en el ejercicio también del uso de tu información mental, del orden que debemos guardar a nivel mental. Trabajo todo el tiempo con líderes y es increíble mirar que grandes líderes no logran comunicarse con su gente. Mirar que uno de los problemas más graves que tenemos con nuestros hijos es que no sabemos comunicarnos. Entonces juzgamos al que está afuera. Es más fácil generar una cultura, porque no vivimos en una cultura, sino en una cultura basada en la culpa, en echar la culpa al resto, o vivir como el Cristo de la gruta, crucificado frente a todo el mundo para que todo el mundo me tenga lástima. Hay un primer gran desafío que es cuidar la salud neurológica de tu cerebro a partir de entrenamientos cerebrales. Hay un segundo gran desafío, es cuidar tu salud emocional. Si las emociones son el motor de tu cerebro, solo el hecho de que aprendas a dosificar las emociones, para darles un ejemplo sobre el tema del miedo, por ejemplo, hay gente que tiene pánico al miedo, o sea, le tienen miedo al miedo. Y yo no sé si ustedes sabían que así como la alegría puede ser perniciosa, el miedo puede ser muy bueno. Entonces, Daniel, ¿y por qué el miedo es bueno? Porque el miedo no está ahí para que tú no hagas las cosas. El miedo está para generar un proceso de análisis un poquito más profundo antes de hacer algo. Es decir, es un consejero que te dice que algo falta, que algo no conoces en tu vida. Debemos entonces ir entendiendo que los procesos de apropiación de nuestra mente, en donde yo me vuelvo la persona que gobierna mi vida, tienen mucho que ver con lo que se llama self-awareness. Esta frase rara, estas palabras raras, self-awareness. Hoy por hoy, más que venderte felicidad, abundancia y un montón de vainas que simple y llanamente son resultado primero de tu self-awareness, debemos entender lo que es el self-awareness. ¿Saben qué significa autoconocimiento? Si en este momento a cualquiera de ustedes le digo quién eres, va a contestarme el nombre. Y lo chistoso es que al 80% de la población en el mundo no le gusta uno de los dos nombres. Por eso, cuando vamos al banco o a cualquier lado, y por mala pata el señor agarra la cédula y nos dice el nombre que no nos gusta, parece insulto. A los niños desde chiquitos, cuando les llamamos por los dos nombres o por el nombre sin diminutivo, eso se les automáticamente les revela un proceso de llamado de atención. Por eso cuando te dicen por los dos nombres uno se molesta. Y es que claro, te recuerda a tu infancia cuando tu mamá te llamaba la atención porque no has arreglado el cuarto. Por eso el otro nombre termina siendo agresivo, lacerante, muchas veces. Entonces, miren, con todo esto que estamos hablando, con esto que hemos conversado hasta aquí, quiero darles algunos secretos para que puedan conocer un poquito más cómo funciona su mente y qué es su mente para poder pasar un poco más a las preguntas en el caso de que ustedes tengan alguna pregunta sobre todo esto. Miren, una de las características que nosotros debemos tener para conocer nuestra mente, y voy a ser enfático en por qué estoy aquí sentado frente a ustedes, es que nosotros entendamos primero algo. Hace aproximadamente 20 años yo emprendí un proceso en mi vida de un negocio personal, de un negocio propio. Decidí salir de una empresa en la que estaba bastante bien, llegué a ser el gerente más joven del grupo empresarial Franz Wiegener FB. Si han visto las griferías y los sanitarios, yo trabajaba ahí. Un día, por un impulso, tomé la decisión de salir de la empresa, monté mi propio negocio y para no hacerles largo el tema, después de 2 años, a pesar de haber sido administrador de empresas, quebré mi empresa.
Los problemas principalmente no eran cognitivos. Yo había estudiado administración de empresas, por eso incluso hasta quería regresar a la universidad a reclamar la garantía. Porque decía, oye, si me formaste como ingeniero comercial, yo debería ser un gran administrador, pero no. ¿Saben dónde radicaba el problema? Radicaba en mis emociones. De alguna forma yo utilizaba el dinero mal, tenía un problema grave con el tema de tratar de ganar reconocimiento de todos los clientes que iban y bueno, de alguna forma lo logré. En esa época logré salir en medios de prensa, si ustedes buscan en YouTube, incluso como Daniel Sánchez en el mundo de los autos modificados del famoso tuning, porque yo traje acá al Ecuador eso, van a encontrar videos míos de la televisión, del programa Día a Día y de muchas cosas. Pero el costo de eso fue muy alto, porque terminé por salir con una deuda bastante alta y con problemas a nivel familiar y con problemas económicos bastante graves. Todo eso llevó a un proceso depresivo y evidentemente también a una caída en picada de mi autoestima, profesional principalmente. Tenía entonces adelante no solo un problema económico, sino que además había perdido quizás lo más importante de un ser humano, que es su seguridad. Esto me llevó a tener problemas y en el camino logré conocer una persona que me habló de lo que hoy yo les estoy hablando aquí a ustedes. Me habló de hacer un viaje al centro de mi mente. Pero un viaje real. No, y me perdonan la expresión, no pendejadas. No cosas que no sirven. Viajes reales, no multiniveles, no pirámides de dinero. Cosas reales. Un proceso en donde tuve un self-awareness primario, es decir, un autoconocimiento para poder definir quién soy. Por ahí comenzó todo. Tenía que saber cuáles son mis talentos, pero recuerden, cada talento también, como le dice el tío Ben a Peter Parker en Spider-Man, todo talento tiene una gran responsabilidad. ¿Qué significa eso? Tus grandes talentos pueden traer consigo problemas también. ¿En qué sentido? Si eres una persona que planifica y organiza mucho, puedes tener en detrimento tu creatividad, porque no te va a gustar correr riesgos con cosas nuevas. Si es que eres una persona sensible, emocional, dado a la gente, es probable que tengas a veces problemas para resolver ciertos conflictos por tu necesidad de querer que todo el mundo esté bien. Si eres una persona muy lógica, muy racional, muy basada en el costo-beneficio, en el problema-solución, en que todo tiene que resolverse, es probable que a veces no tomes en cuenta las emociones de la gente. Y si eres una persona súper creativa, pilas, despierto, lanzado, también puedes tener un problema. ¿Sabes cuál es? La dispersión y la desorganización y el desorden como costo. Entonces, todo gran talento lleva consigo, el tío Ben le dice, todo superpoder tiene consigo una gran responsabilidad. Y es entender que todo tiene dos caras. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cómo podría yo, Daniel, iniciar un proceso en el que pueda conocerme? Hoy me has dado tu tiempo y te quiero dejar algunas pistas para que lo puedas hacer. Después de haber hecho mi proceso de conocimiento, después de haber arrancado este proceso de mentoría, después de haberme encontrado con una persona de valor, después de haberme dado cuenta que tenía que destinar tiempo para que mi tiempo pueda convertirse en mi destino. Escuchen claramente lo que les voy a decir. Después de que me di cuenta de que tenía que destinar tiempo para que el tiempo que voy a tener de aquí en adelante pueda ser el destino que quiero vivir, fue cuando todo comenzó a cambiar en mi vida. Estas cosas no son fáciles, no es de la noche a la mañana, no es viendo un video. Hay que hacer un proceso de excavación. Si quieres, tienes que volverte un arqueólogo de tu mente. Por eso se llama viaje al centro de tu mente. Para lograr descubrir cómo desde el vientre materno se han venido cargando cosas, por ejemplo, como una cibernética social proporcionalista, que significa una herencia de cerebros de nuestros padres. Solo por darles una pista, justamente si el primer hijo es varón, va a tener el 80% de probabilidades de copiar sistema operativo primario del cerebro de la mamá. Y si el primer hijo es mujer, va a tener el 80% de probabilidades de copiar el cerebro de su papá.
para ver cómo tu familia grabó valores en tu cerebro que no necesariamente todos son positivos, porque hay veces que hay familias que han grabado valores como la violencia, han grabado valores como la falta de respeto, han grabado valores como la humillación. Para entender cómo está construida mi mente a partir de la cultura, de dónde nací, del barrio, de la ciudad, de la escuela, del colegio, de la profesión que escogí, de la generación en la que nací. Cómo la época en la que yo nací pudo construir mi mente, pero hay que estudiarlo a profundidad. ¿Sabes cuáles son los rasgos primarios a nivel mental y de construcción cerebral de cada uno de las franjas etarias, los baby boomers, los X, ahora que se habla tanto de los millennials, todo el mundo es que usamos las cosas como moda, pero realmente no tomamos en cuenta que todo eso va a tener un peso superlativo en tu mente, en tu vida, en tu realidad, en tu destino. Tienes que hacer un viaje al centro de tu mente y descubrir cómo fue cargado tu cerebro en el vientre, cómo tus primeros 5 años fueron cargados con valores a nivel de tu familia, cómo tu escuela, tu colegio, tu comunidad, tu empresa ha cargado también información, cómo la generación en la que naciste tiene que ver dentro de los resultados que obtienes actualmente a partir de comprender y conocer tu mente. Oye, cómo lo que estudiaste de alguna forma tiene que ver con la vida que llevas y la forma como ves la vida. No es lo mismo hablar con un militar que hablar con un psicólogo. Todas estas cosas están en el rango de la inconsciencia. Y no les estoy hablando de un insulto. La inconsciencia quiere decir lo que está debajo del consciente y a veces incluso no lo podemos ver. Te estoy dejando estas 5 preguntas claves para que te las hagas, para que comiences un proceso de self-awareness, lo que se llama inteligencia del despertar, que salgas de ese estado zombie en el que vivimos, en el que pensamos que si un señor sale ahí a decirme que la inteligencia millonaria, que ni sé qué, que para tener plata hay que hacer que el dinero trabaje para mí, o sea, espérame un ratito, pero yo no soy igual que tú, pues. Me venden los 7 secretos de la felicidad, sí, pero ese loco vive en otro país y además es youtuber, entonces él gana y rentabiliza por cada video que tú ves. Para entender que más que ser felices debemos buscar el equilibrio. Entendamos que el barco se mantiene a flote no porque navegue en aguas mansas, sino porque está bien construido en cuanto a su proa y la calidad del aire que lleva dentro de su cámara es importante, es de valor. Porque un barco no se hunde mientras un poco de agua no pase. Eso significa que tú no te vas a hundir mientras la duda no pase. Inteligencia espiritual. Pedro se baja de la barca pidiendo a Jesús que le llame y él se hunde cuando surge la duda. Si tú dudas y desconfías de ti mismo, te vas a hundir. ¿Sabes cómo manejar la duda? ¿Sabes cuáles son tus talentos? La mayoría de gente, les puedo decir, más de un 92% de la sociedad no sabe cuáles son sus talentos. Entonces hay que hacer un proceso, hay que destinar un tiempo para estudiar quién soy. A la final decía Facundo Cabral, Dios ha puesto una sola persona en el mundo para que hagas feliz y eres tú mismo. Porque una persona amargada no puede hacer feliz a nadie. Si es que tú estás bien contigo, tu realidad está bien. Y si tu realidad está bien, la gente que te rodea va a andar bien. Después de haber hecho este proceso de entendimiento profundo de mi mente, comprendí que he grabado mucha información en mi vida y eso me dio la forma para entender también cómo estaba posicionado mi cerebro. Oye, Daniel, pero no es lo mismo la mente y el cerebro. No, no es lo mismo. Tu mente es la información que has guardado a lo largo de tu vida y te permite ver lo que está afuera. Tu cerebro es el órgano que rige esa información, es el aparato físico, es el músculo que procesa la información. ¿Sí sabías que pasados los 22 años tu mente y tu cerebro se van a enfrentar en una pelea eterna? Por eso frases como querer es poder es mentira, porque a veces la mente quiere, pero el cerebro no puede. Y si no a un niño le doy a un joven de 13, 14 años le doy la llave del auto de su padre y le digo, ¿quieres manejar mi carro? Sí, papá. Ok, maneja. Te va a decir, no puedo, porque no ha aprendido. Entonces, no solo debo entender estos filtros que te acabo de entender de mi mente, también tengo que saber cómo está construido mi cerebro. Es decir, cómo esa información ha formado físicamente al cerebro
que gobierna tu sistema nervioso y que gobierna tu realidad. Para saber si soy más hemisferio izquierdo, si soy más hemisferio derecho, saber cómo uso mi parte neurocognitiva, es decir, cómo aprendo y cómo actúo. Mucha gente piensa que esto es información difícil. Debe ser la información básica y primaria de un ser humano, si es que realmente lo que estás buscando es ser una persona de valor en la sociedad. Después de haber entendido todo esto, la gran diferencia es que después de haber quebrado, hoy por hoy puedo decirles que gracias a Dios tengo cada vez más espacios para construir seres humanos como este. Porque el éxito no se mide en lo que logras, se mide en los espacios que construyes para poder entregar valor. Porque el éxito no se mide en lo que tienes, se mide en el valor que puedes entregar a los demás. Pero muchas veces no nos podemos entregar valor ni a nosotros mismos. ¿Cuál es la persona con la que más hablas a lo largo del día? No es tu esposo, no es tu esposa, no es tu jefe, no es tu colaborador, no es tu compañero, no es tu hijo, eres tú. De 16 a 18 horas diarias hablas contigo. ¿Cuál es la calidad de información que tienes? ¿Cómo te tratas? Me trato mal. ¿Aguantarías a una persona que esté 18 horas hablándote mal al lado? Que te esté diciendo todo lo mal que hace las cosas, que está arrugado, que está feo, que está gordo, que está flaco. Probablemente no, eso es autoestima. ¿Sabes cómo hablarte a ti mismo? Son varias preguntas que he ido lanzando. Todo esto llegó a que hoy actualmente tengo la suerte de trabajar en radio, he podido trabajar con los mejores y tenemos también trabajos ya en empresas internacionales. ¿Cómo se construyó el cerebro a lo largo de la vida? Primero, has construido dos hemisferios también. No solo los filtros de la mente, sino tu cerebro se construyó. Dice Roger Sperling en el año 1961 que puede ser hemisferio izquierdo o puede ser hemisferio derecho. Si eres izquierdo eres más lógico, si eres derecho es más creativo. Pero también se ha construido un cerebro desde las capas. Es como un aguacate, tiene cáscara, pulpa y pepa. Tienes tres capas cerebrales. La corteza, la parte córtex, la cáscara es la que se encarga de la visión de largo plazo. Si no la tienes bien desarrollada, no vas a ver tu futuro. La parte interna, la roja, que se llama paleomamalia o cerebro límbico, es la que se encarga de procesar la información, la ejecución de tus proyectos, lo que se llaman los hacedores o los doers, para que las cosas pasen. La gente que no tiene desarrollada esa zona, no pasa nada, tienen un montón de ideas y no sucede nada en su vida. Y adentro de eso hay un reptil. En los que estábamos en la generación X, habíamos visto la serie B, que era una serie en donde se arrancaban las pieles y quedaban hechos lagartos adentro. Sí, todos tenemos un lagarto adentro que es el que sale cuando hay problemas en nuestra vida. ¿Sabes cómo funciona tu cerebro reptiliano? ¿Sabes realmente si es que este cerebro reptil te trae problemas y por qué te trae problemas? Tus problemas no son iguales a los míos, entonces haría mal en decirte, para manejar el cerebro reptil debes hacer tal cosa. Espérame un rato, Daniel, pero tu historia no es la misma que la mía. Por eso es que esos tips y esos secretos que vemos en internet no nos sirven. Cuando dividimos el cerebro en hemisferios y después lo cortamos en capas, me queda un cerebro de 4 partes. Y hoy quiero entregarte una información muy rápida para que trates de entender quién eres tú cerebralmente. Este es el viaje al centro de tu mente, en donde nosotros entendemos cómo funciona la información que hemos guardado para saber cómo eso me está afectando en mi realidad actual. Ojo, pero también ha formado mi cerebro. Entonces nos damos cuenta de que hay un lado izquierdo, zona superior, que le ponemos el color azul. Y los azules, les ponemos un color solo para que te acuerdes, son personas básicas basadas en hechos, datos, evidencias, matemáticos, numéricos, fríos, calculadores distantes, 120 centímetros, no les gusta que les abracen ni que les toquen. Además piensan que tienen la razón en todo. Todo lo que dicen tienen razón. Necios, tercos muchas veces, pero son buenos también para resolver cosas. Son buenos para manejar el dinero. Todo superpoder tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es el problema de ellos? No empatizan, no logran entender las emociones de los demás. A veces dicen cosas muy duras, muy hirientes, porque se basan mucho en el uso de la lógica.
Del lado izquierdo hay la otra zona del cerebro, la parte interna, que es el color verde, es el organizado, el planificador, el diligente, el secuencial, el que va paso a paso, el que le gusta que todo tenga un orden, una planificación, un proceso, el que no le gusta que las cosas corran riesgos. Tiene frases como Juan seguro vivió 1000 años, hombre precavido vale por dos, lento pero seguro, nunca está por demás, preferible que sobre antes que falte, guerra avisada no mata gente, hay que prevenir más que lamentar. Tendrás cuidado por si acaso, qué garantía me da. Todas esas cosas, dice el cerebro verde. Muy buenos para planificar, sí, pero aprensivos, estresados, sobreprotectores, intolerantes al error. Quieren hacer todo ellos mismos para que no haya errores. Terminan hipercansados, estresados, angustiados. Lado derecho del cerebro, la zona roja, son los sensitivos, los interpersonales, los dados a los demás, la gente, colaboradores, empáticos, cercanos, 45 centímetros de distancia, te hablan con la mano en el pecho, todo lo que te digo es de corazón, musicales, espirituales, intuitivos, pero huye del buen manso, ¿no? El rato que entran en mal momento, todo se toman personal, para ellos todo es una agresión, hay un problema de no les están valorando, no les están reconociendo, y entonces estallan, gritan, alzan la voz y pasan a entrar en un proceso doloroso, porque se basan en las emociones. Y por último, el lado derecho son los superiores, el creativo, el soñador, el suelto, el descomplicado, el libre de pensamiento, el que básicamente construye todo desde el caos. Le gusta el desorden, porque ahí es donde puede él manejar las cosas. Son muy rápidos mentalmente, son los magos de la vida, son los que hacen aparecer cosas distintas, son los espontáneos, los chistosos, los graciosos, los que piensan que solo se vive una vez, que no se va a vivir más. Justo hoy hablaba con mi hija y le decía, si bien es cierto, no sabemos si mañana estaremos vivos, debemos estar conscientes del mañana que queremos si vivimos. Es decir, si bien es cierto, uno no debe tratar de planificarlo todo, debe estar consciente de que si mañana vivo, debo tener un día especial y diferente. Entonces, es una mezcla, es un equilibrio la vida. Ni mucha creatividad, ni mucha organización, ni mucha lógica, ni mucha emoción. Conciencias ampliadas y órdenes sistémicos muy bien marcados. Es decir, tu vida debe desenvolverse entre estas 4 dimensiones. Antes de dar paso a las preguntas que quiero comenzar a responder para muchos de ustedes en este espacio, quiero básicamente comentarles que todo esto se puede evaluar. Solamente para que vean, existe la solución. Pero sí, Daniel, hoy está súper interesante lo que me dice, pero ¿y cómo sé exactamente qué color soy? Además, hay una cosa, Daniel, yo creo que tengo de algunos. Eso debe estar surgiendo en tu cerebro. Sí, hay que evaluar tu cerebro. ¿Se puede evaluar el cerebro? Por supuesto. Se puede saber qué cuadrante domina, claro, qué color, pero también es bueno saber cuáles sigue y cuáles sigue y cuáles sigue para saber cómo piensas, cómo está construida tu realidad. Este es un manual de tu cerebro. Se hace cuenta que compras una televisión y no tienes el manual. Estamos a veces bobeando ahí. Eso es lo que nos pasa en la vida. Por eso hemos inventado frases como el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada. Lo que te va a quitar es el dolor, pero te llenas de miedo para que no vuelvas a sufrir lo que sufriste. No hay mal que por bien no venga, dice. Bueno, si ya le hiciste mal, ya dañaste, pues ahora que le quieras dar un sentido a eso es diferente. Echando a perder se aprende, dice. Claro, ¿cuántas veces tiene chance de echar a perder el piloto de un avión? O sea, no, despegue 5 veces, cáigase y verá que a la sexta ya despega bien. No, nuestra vida muchas veces está hecha de circunstancias que pueden marcar nuestra vida para siempre. Hay que tomar un poquito de conciencia y entender que si es que tú realmente quieres apropiarte de tu vida, tienes que dedicar un pedazo de tiempo para conocerla. Que eso es lo importante, tomar un poco de tiempo para conocerla. Simplemente aquí, las personas que estén interesadas en esto, que es el primer producto, conocerte, pueden escribir a la Paola Pau Sáenz al 096 25 26 903. 096 25 26 903.
He dado pautas de cómo funciona tu cerebro, sí, pero oye, vuélvete responsable, créanme. Yo después de haber quebrado una empresa y ahora tener primero la bendición de Dios, porque Él fue el que me ha permitido estar aquí frente a ti, pero también una mente entrenada para tener una empresa que estamos incluso ya en Estados Unidos, es porque logré entender mi mente y la estoy manejando. Hice el viaje. Oye, qué fantástico, Daniel, me vas a vender la expedición a mi mente. Sí, pero no te sirve de nada la expedición si no vienes con aprendizajes, pues. Eso es como irse de viaje a algún lado y no aprender nada. Si te vas mañana a un país, a otra ciudad, anda, involúcrate, habla con la gente, aprende cómo funciona ese país. Lo mismo es aquí, aprende sobre tu mente. El WhatsApp de la Pau es el 0962 25 26 903. Puedes tener estos informes con una devolución personal para saber cómo funciona tu mente. Pero además de todo esto, hay algo que hoy quiero contarte antes de pasar a las preguntas, y es que este 16 de diciembre arrancamos justamente el espacio y la experiencia profunda para conocer tu mente y tu cerebro. La gente me dice que yo no tengo tiempo. Ok, no te preocupes. Esto se trata de destinarle al tiempo para que el tiempo que te queda sea de calidad. Tenemos tiempo para cualquier cosa, menos para esto. Por si acaso, la PAO en el 0962 25 26 903 les puede dar la información de esto también. No es nuevo. Esta certificación tiene el aval de la Universidad de los Hemisferios y ya tiene, esta es la 7ª edición, si no creo que es la 8ª. Tenemos unos testimonios increíbles de gente que ha cambiado completamente su forma de verse, que eso ya es muchísimo, créanme. ¿En qué consiste, Daniel, la certificación? Son básicamente 16 módulos que se dictan en modo digital los días martes y jueves de 7 de la noche a 8:30 de la noche. Ni siquiera te copa mucho tiempo. En donde vamos avanzando en un proceso donde te voy llevando poco a poco, en esto de lo que hablamos, pero a profundidad, para conocer tu mente. Te dejé las pistas de por dónde va, ya te puedes hacer las preguntas. Oye, ¿cómo será que construir? ¿Cuáles son los valores que gobiernan mi vida? Ay, la violencia, interesante, ese valor, ¿cómo se manifiesta en mi vida? Claro, porque yo trato todo de conseguir a la mala. Y también atraigo gente que es violenta en mi vida. Ah, mira, qué interesante. Claro, tu mente da valor a la violencia. Entonces, hay que tomar en cuenta cómo funcionan los valores, por supuesto. Te he dejado las pistas para que reconozcas tu cerebro también, pero hay que hacer un proceso más profundo para que esto realmente tenga los resultados que esperas. Oye, no buscas realmente el equilibrio en tu vida, no quieres tener momentos de plenitud más que de felicidad, como nos venden ahora. La palabra pleno, de plenitud viene de pleno, que significa lleno. Una vida con sentido no es que te sientas bien. Una vida con sentido es como una calle. Cuando dicen, ¿qué sentido tiene esta calle? Va hacia allá. O sea, una vida con dirección. Si no terminamos siendo un barco a la deriva en la vida, y miren que se ha comprobado en un estudio que se hizo en Estados Unidos, entre 25 personas desahuciadas, 20 tenían miedo a la muerte. Y cuando les preguntan cuál es la razón de su miedo, ¿saben cuál fue la respuesta? La razón de mi miedo no es el miedo a morir, es el miedo a no haber vivido bien. ¿Estás viviendo bien tu vida? Ah, no, es que para mí mis hijos son todo, ¿ok? ¿Y tú? ¿Dónde estás tú en el mapa? Pasados los 30 años a la gente no le gusta ni verse al espejo porque comienza a arrugarse. Son cosas que te estoy diciendo que son de la vida real. Vuelvo y repito, hay testimonios. Pau les puede mandar testimonios para que vean lo que ha pasado con la gente que ha tomado la certificación del Master Brain Mind. Hemos tenido locutores, Carol Novoa, Verónica Novoa, Carla Sarmiento, todos ellos han hecho trabajos con nosotros potentes y profundos de este tema. ¿Cuándo comienza? Me dice Daniel, esto comienza el 16 de diciembre. No quiero entrar en este momento en decirles, ¿sabes qué? Esto va a costar esto, te vamos a ver. Lo que les puedo decir es que incluso ahí tenemos financiamiento de crédito directo. Todas las tarjetas de crédito es mejor que las personas que ya estén interesadas le escriban a la PAO. Al 096 25 26 903. Le escriben a la PAO y ella incluso, ¿saben qué? El rato
que ustedes le timbren el rato que le llama, de paso les hace una mentoría privada. Ella puede ayudarles porque la Pau es mentora. Entonces, cuando llames a pedir información, pregúntale todo sobre ti. La Pau te va a poder responder. Es gratis. No solo llames a pedir información de la certificación, pregúntale con las dudas que tienes sobre ti y vas a ver el poder que tiene la Pau. A la Pau yo le conocí dentro de procesos de mentoría conmigo. Ahora es nuestra persona comercial y no solo eso, ha seguido todos los MBMs y la Pau ahora tiene la capacidad de trabajar con otras personas. ¿No te gustaría tocar la vida de otra gente? Es decir, no solo tu vida anda bien, sino que pongas a andar la vida de otras personas, ¿no? O sea, si no, ¿para qué viniste, man? O sea, no viniste a hacer dinero porque no te vas a llevar nada. Desnudo vine y desnudo me iré, dice. Y esa es la realidad. No eres lo que no eres lo que tienes, eres lo que dejaste. Eres lo que significaste en la vida de la gente. Tu vida debería tener un sentido. Así es que esto, además, les cuento, es doble certificación. Tiene el aval de la Universidad de los Hemisferios, por lo que además vas a tener un certificado universitario. Y Daniel, ¿esto me sirve para mejorar a mí? Sí, pero también te convierte en mentora para comenzar o en mentor para comenzar a trabajar con otras personas. Y todo el aval de una corporación americana, porque hemos movido la sede ya a Estados Unidos para poder tener un equipo de trabajo al lado tuyo para que primero crezcas tú y después pueda crecer la gente contigo, la que te rodea. Así que te invito, si quieres hacer el viaje al centro de tu mente ya en profundidad, lo tienes. Si no, hoy has dado tiempo a esto y te felicito porque sabes que hay mucha gente que está acostada viendo Netflix o está chismeando o hablando mal del prójimo. Tú no, tú tomaste una decisión, estar aquí y eso ya te hace diferente. Si sientes el llamado que te hace tu destino, yo no te estoy vendiendo humo, soy un testimonio vivo de lo que te estoy diciendo. No he venido a vender, he venido a servir. Obviamente, es una certificación, pero créanme, es impactante lo que se puede aprender en todo esto. Así es que las personas que quieran saber, les repito, arranca el 15, el 16 de diciembre, horarios martes y jueves de 19 horas a 20 horas 30, formato digital. Ojo, las clases quedan grabadas. Entonces, dice, es que yo no voy a poder entrar. No te preocupes, puedes ver la grabación. Eso es lo importante. Quedan grabadas. Voy a pasar en este momento a la fase de preguntas. Ahora sí, estoy aquí abierto lo que ustedes me quieran preguntar. Vamos a destinarle más o menos unos 7 minutos al tema de preguntas. Me pueden preguntar a través del chat lo que quisieran saber. Ahí estuvo poniéndoles, déjenme ver si hay alguna pregunta acá. Dice, buenas noches con todos. Ah, perfecto. Daniel Ramos, que está aquí también acompañándonos hoy. Deja ver si está el Dani aquí. El Dani Ramos ya creo que se nos ha ido, pero es médico, él es médico anestesiólogo. Él ha estado trabajando conmigo. He trabajado con médicos, por lo que les digo eh, justamente que esto tiene aval científico, no es humo. Justamente dice Valeria Alarcón, pero éramos memoristas y ahora estamos en el metaverso, exactamente, estamos en otra realidad, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a ver, entonces, hemos creado un grupo también, por si acaso, de todas las personas que se han inscrito, y les vamos a mandar información sobre el tema del MBM. Abro el espacio para preguntas, estoy abierto a responder lo que ustedes quieran saber. Ustedes han destinado su tiempo, han dado un pedacito de su vida para que esto funcione. Yo abro aquí el espacio de tiempo para darles un pedacito de la mía para responder lo que me quisieran preguntar. Como les digo, hasta las 20 horas 15, 20 horas, un poquito más tal vez de eso para contestar. Me levantan la manito. ¿Cómo pueden levantar la manito? Se van abajo a la zona que dice Reactions, ¿no es cierto? Hay una carita feliz, ahí pueden darle clic y ahí ponen Raise Hand, que significa levantar la mano. Me levantan la manito y les atiendo o me ponen acá el tema. Viviana Erazo me dice, Daniel, ¿qué piensas de los psicólogos? Esta es una buena pregunta. Y la Vivi está con nosotros, ¿no? En el tema de las madres. Los psicólogos, a ver, dentro del mundo del cerebro y de la mente existen 4 tipos de profesionales.
El psicólogo se encarga del estudio de la mente en el pasado, es decir, de arreglar traumas o estrés postraumáticos, todo lo que nos ha generado dolores profundos en el pasado a través de terapias o análisis. Después vienen los psiquiatras. Los psiquiatras son una mezcla de psicólogo con médico. Ellos ya estudiaron medicina. Ellos, en cambio, compensan al cerebro desde el punto de vista bioquímico a través del uso de medicación. Ya cuando el cerebro no puede por sí mismo, hay veces que hay gente que tiene depresión crónica, ya no puede. Toda la familia le dice, oye, pero ¿por qué no pones de parte? Es que no se trata de poner de parte. Ya hay una descompensación bioquímica, ya no produce serotonina, ya no produce dopamina. Entonces el cerebro necesita ser ayudado. Ahí entra el psiquiatra. Después viene el siguiente profesional, que es el neurólogo. El neurólogo se encarga de todo lo que tiene que ver con la parte, en cambio, del funcionamiento del cerebro. Eso ya les expliqué. Y por último está el mentor cerebral, que es el que le entrena al cerebro para desarrollar habilidades hacia el futuro. La diferencia entre un psicólogo y un mentor es que el psicólogo arregla un problema. El mentor trabaja en un objetivo, que es distinto. Con un mentor la persona puede alcanzar lo que busca. Con un psicólogo puede curarse, pero no necesariamente alcanzar lo que busca. ¿Me explico? Es decir, la persona puede entender lo que le pasó y darle un sentido en su vida, sí está bien. Pero con un mentor podemos entrenarle el cerebro para que además sume ciertas capacidades o cualidades para alcanzar las cosas. Por ejemplo, el tema de cómo se maneja el tiempo. Mucha gente tiene problemas de disciplina. Dice, yo tengo un problema de disciplina. Oye, ¿cómo le puedo entrenar al cerebro para que sea disciplinado? Les voy a dar la frase, básicamente. La disciplina no es más que la pasión dividida en pequeñas porciones. ¿Qué significa esto? Cuando yo quiero lograr algo, tú tienes una dosis de pasión. El problema es que entramos a poner toda la leña en la primera noche, pues. Entonces, por eso al otro día ya no quieres hacer nada. Entonces, te enamoras del objetivo y no te acostumbras a disfrutar del camino. Hay que aprender a distribuir esa pasión, esa emoción en pequeñas metas, es decir, en pequeñas porciones. Es así como alcanzas procesos de disciplina y construcción de hábitos. Entonces va por ahí. Pero, ¿te enseñaron cómo distribuirlas en pequeñas metas? No, tampoco nos han enseñado. Entonces hay que aprender a construir eso. Déjame ver aquí que dice, hola Berito, ¿cómo estás? Daniel, ¿qué piensa del tratamiento denominado neurofeedback? Lo que nosotros hacemos es neurofeedback. ¿Qué significa neurofeedback? Aprender a hablar con el cerebro. ¿Sí sabías que tú le puedes preguntar cosas a tu cerebro para que te conteste? Por ejemplo, antes de hacer algo, por ejemplo, voy a tener una entrevista de trabajo. Cuando vas a hacer deporte, te dice el entrenador, vea, caliente, si no se va a lesionar. Cuando llegas a la casa, vas a comer el almuerzo en la noche, calientas, ¿no es cierto? Cuando te vas a duchar, calientas el agua. Pero es chistoso, voy a entrar a una entrevista de trabajo y no caliento. O sea, es como que entro nomás así. Ya, hay dos preguntas claves de neurofeedback, justamente para responder esta excelente pregunta del Averito que te tienes que hacer, porque el cerebro te puede contestar y eso te ayuda mucho a entender la situación de presente. ¿Qué estoy pensando? Es la primera pregunta. Antes de comenzar una entrevista de trabajo, una reunión, una conversación difícil, antes de hablar con tus hijos, antes de hablar con tu pareja, todo. Primero pregúntate qué estoy pensando sobre esto. ¿Ya? ¿Y qué objetivo quiero lograr? Eso es fundamental. Entramos a una discusión sin saber lo que queremos lograr. Mucha gente entra a la discusión esperando tener razón. Entonces yo les digo, bueno, si es que te gusta tener la razón, tenla. Yo prefiero tener paz. Dale, no hay problema. Tienes toda la razón, hermano. No aprendió nada la persona. Entonces, no se trata de tener la razón, se trata de entender el punto de vista del otro, porque eso es lo que me va a hacer más amplio mi criterio. Entonces, primera cosa, ¿qué estoy pensando y qué objetivo busco? Y la segunda pregunta es cómo me estoy sintiendo, porque la emoción que te circunda en ese momento te puede llevar a que decidas cosas. Guarden esto para siempre. Si estás demasiado alegre, a ver, si estás con miedo, no huyas de nada. Si estás triste, no aceptes nada. Si estás enojado, no respondas. Y si estás alegre, no te comprometas a nada. Porque las emociones juegan malas pasadas. Por eso es importante entender qué es lo que estoy sintiendo. Si se han dado cuenta que cuando yo estoy bravo, leo el WhatsApp y parece que todo el mundo está bravo.
¿No es cierto? Bravísimo, todo el mundo bravísimo. Claro, es que no es que el que te escribe está bravo, es que tú estás bravo. La emoción tuya es la que está ahí gobernando. Eso es aprender a hablar con el cerebro. Voy a comenzar, por eso se dice, no, cuidado con los mensajes de texto, donde la gente termina peleando cuando en realidad era broma. El uno estaba haciendo broma y el otro estaba bravo, terminan en discusión. Porque yo le pongo la emoción que estoy sintiendo al texto que estoy leyendo. Jimena Vergara dice, en orientación vocacional que realizas, le haces el examen a la persona sobre cómo está su cerebro con asunto de los colores. Sí, todo lo que nosotros hacemos siempre se basa en el tema de los colores, Jimena. 100%. Nuestro trabajo está basado siempre en el tema de los colores. Dice Daniel, o sea que el cerebro tiene 4 colores. No, lo que pasa es que les ponemos colores para generar un proceso de aprendizaje más fácil. Entonces la gente dice, ¿cuál era el azul? El lógico. ¿Cuál era el verde? El organizado. ¿Cuál era el rojo? El sensitivo. ¿Cuál era el amarillo? El creativo. O sea, el cerebro necesita generar procesos asociativos. Por eso utilizamos eso justamente como mecanismo. ¿Ok? Así es que ahí he respondido las preguntas que me han dicho el día de hoy. Quiero básicamente invitarles una vez más a que le escriban a la PAO al 096-2526-902 y pregúntenle, simplemente pregúntenle, o sea, estamos hablando del resto de tu vida, nada más y nada menos. Eso nomás te estás jugando. ¿Ok? Así es que, insisto, si ya destinaste un espacio a esto es porque algo te está llamando a que encuentres tu sentido en la vida. Voy a cerrar con esta frase que probablemente les deje valor a todos. Cada uno de nosotros es una bendición en proceso. Dios se tomó la molestia sincrónica de que existas. Tuvieron que pasar muchas cosas para que estés vivo. Cada uno de ustedes y todos nosotros somos la suma de talentos. Para que una persona sea valiente, debe tener valor, pero el valor no es la fuerza para hacer las cosas, sino saber lo que vale. ¿Sabes lo que realmente vales? ¿Sabes cuáles son tus talentos? Pero para que una persona sea valiosa, debe poner esos talentos al servicio de los demás. Es momento de que ustedes se levanten como la bendición que vinieron a ser. La Madre Teresa de Calcuta decía una frase que a mí me encanta y rige mi vida. Procura que todas las personas que te conozcan se vayan con bien y una sonrisa en el rostro. Eso es realmente felicidad. No el dinero, no las fotos en la playa, no las fotos con las pijamas de la familia en Instagram. Perdónenme, eso es fatuo. Tenemos que ser más profundos. El mundo necesita cada vez más seres humanos y menos formas humanas. Estamos llenos de formas humanas. La gente se ha olvidado de ser. Le gusta parecer. ¿Ok? Así es que, si es que esto te resonó, escríbele a la PAO y seguro vamos a encontrar una forma para que tú estés en nuestra próxima certificación. Manténganse en contacto conmigo. A mí me encuentran como Daniel Sánchez Pazimiño en cualquier red social. También estoy todos los días lunes con Carol Novoa en FM Mundo 98.1 de 4 a 6 de la tarde hablando del cerebro. Busquen los lives que he grabado con la Carol. Realmente han servido mucho. Y pues básicamente eso es lo que tenemos para ofrecerles. Mucho cariño y herramientas de verdad. Así es que les agradezco por este espacio en el que de seguro han logrado entrar bastante en cómo funciona la mente humana y en algunos datos importantes y relevantes sobre su cerebro. Que Dios nos bendiga y espero verles el 16 de diciembre. Les recuerdo 096-25-26-903. Le pueden escribir a la PAO y nos estaremos viendo en este viaje en el que espero poder acompañarles. ¿Sí? Gracias, Daniel. Buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo.